Queremos seguir adorando al Señor como lo hemos hecho desde un principio. Y la adoración a Dios, ¿verdad?, es todo aquello, es el agradecimiento que traemos por todo lo que Él es y no por lo que Él, por las cosas que Él nos da. Eso pasa en segundo término. Estamos agradecidos a Dios porque a pesar de que somos malos, Él nos ama. A pesar que muchas veces contristamos al Espíritu Santo, mas sin embargo Él no se sale de nosotros. Él permanece ahí, dándonos de su gracia cada día, bendiciendo todo nuestro ser. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos a ti, Señor, la honra y la gloria, el honor, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno de recibir el honor, la honra y la adoración. Bendecimos y exaltamos tu nombre por lo que tú eres, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, y que tu palabra en esta mañana esté llenando nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, y esté aumentándonos la fe cada día para ser esos verdaderos adoradores en el cual has llamado, Señor, y nos has elegido por gracia. Y que tu palabra, Señor, esté llegando al oído y que el Espíritu Santo del oído la lleve al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu palabra sea encarnada, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te honramos y te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, por favor. Aleluya. Hijo, quítame el monitor porque se vicia mucho. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, se lee así: en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos estado hablando de la gracia de Dios dentro de la familia como iglesia. ¿Qué es la gracia de Dios, verdad? Son las bendiciones que Dios derrama día a día en cada uno de nosotros. Y hemos hablado de la gracia de la palabra, que ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos sustenta, nos fortalece, nos aumenta la fe, pero también nos confronta la palabra de Dios. Hemos hablado de la oración, de la importancia de la oración, y que cuando nosotros tomamos con responsabilidad y seriedad absoluta la importancia de la oración, estamos temprano para orar, venimos a orar, en nuestros hogares ocupamos tiempo para orar. ¿Por qué? Porque son regalos, son medios de la gracia de Dios en cada creyente para que podamos estar fortalecidos. Pero decíamos que la única gracia muchas veces que como pastores nos da trabajo hablar y enseñar y bendecir a la iglesia por medio de esta gracia, que es la gracia de la disciplina. Hemos hablado que la disciplina es una extensión del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es la siguiente, no sé si usted se ha hecho esta pregunta: ¿para qué existe la iglesia de Cristo en la tierra? Número uno,
La iglesia de Cristo existe para adorar a Dios. Para eso existe. Para proclamar el evangelio a las naciones. Pero algo que se nos ha olvidado, podemos adorar a Dios. Tal vez podemos predicar el evangelio a las naciones y lo hacemos. Pero se nos ha olvidado que también el propósito de la iglesia de Cristo en la tierra es para mostrar a las naciones la gloria de Dios. Para eso existe. Y la única manera de mostrar la gloria de Dios a las naciones es por medio de un buen testimonio santo, es por medio de un testimonio vívido de lo que hablamos, de lo que conocemos de la palabra de Dios. Ahora, en muchas congregaciones locales hay un debate si es importante o si es necesario ejercer la disciplina en la iglesia. Y es el tema de hoy, haciéndonos una pregunta. ¿Se debe ejercer la disciplina en la iglesia? Ahora mire, si verdaderamente somos cristianos, como cristianos tenemos la responsabilidad de ayudar a edificar una iglesia sana. Y la iglesia sana se edifica a través de la disciplina de los miembros en las congregaciones locales. Ahora, como cristiano, la pregunta es, ¿cómo puedo yo ayudar a edificar una iglesia sana? Porque hay muchas iglesias que están a reventar. Pero la pregunta es, ¿serán congregaciones sanas? ¿Serán congregaciones donde se ejerce la disciplina en ellos? Ahora, como cristiano, la única manera de ayudar a edificar una iglesia sana es siguiendo la verdad en amor. Esa es la única manera. Y la disciplina es la extensión del amor, del evangelio que Jesús nos ha traído. Entonces, ¿pero por qué muchas veces nos detenemos para disciplinar al hermano que anda pecando, al hermano que está haciendo las cosas mal? Porque a veces queremos ser más misericordioso que Dios. Y eso es imposible, tener más amor que Dios. Si usted lee la Biblia, se dará cuenta que la Biblia habla del amor de Dios y también habla de la disciplina, de la corrección de Dios a todos aquellos que Dios recibe por hijo. Por eso el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfesos, en el capítulo 4, escribe lo siguiente. Dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si nosotros seguimos la verdad, pero la seguimos en amor, vamos a crecer. Cuando el amor aplicado en la disciplina, este amor por medio de la disciplina dice que nos hará crecer en aquel que es la cabeza. O sea, vamos a crecer en Cristo Jesús. Y cuando hacemos esto, cuando a alguien se le disciplina, se le pone en corrección por amor, entonces el cuerpo dice que
bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si los demás miembros de la congregación local están viendo de que la disciplina se está aplicando a quien sea, e incluso al mismo pastor, por eso hago una pausa aquí. Por eso, como iglesias, escuche bien, no hay iglesias independientes. Porque muchos quieren ser iglesias independientes, sin darle cuentas a nadie. Una iglesia independiente, el pastor de esa iglesia, ¿a quién le dará cuentas? Dicen ellos, yo le doy cuentas a Dios, sí. Pero Dios puso también mentores, puso líderes, puso guías, en el cual como hermanos vamos a ayudarnos, a edificarnos en mutuo amor, corrigiéndonos unos a otros. Por eso yo no creo en los pastores independientes, en las congregaciones independientes. Yo creo, de acuerdo al principio de Dios, que como iglesia local aquí, nosotros tenemos a alguien quien damos cuenta, quien reportamos, y por si usted no lo sabía, ellos escuchan las predicaciones. Y si algo en la predicación está mal, ellos automáticamente nos van a corregir. ¿Por qué? Porque tienen cuidado de nosotros. Por eso, el seguir la verdad en amor es la única manera que podemos crecer en Cristo Jesús. La pregunta es en esta mañana, ¿le gustaría a usted ser parte de esto? ¿Cómo deben mostrar las iglesias locales la gloria de Dios a las naciones? La respuesta es fijando nuestros ojos en el Evangelio de Jesucristo, confiando en Él para salvación y sobre todo amándonos unos a otros con la misma santidad de Dios y su santidad y su unidad, y amor. Entonces, la iglesia no solamente existe para reunirse, no, sino una vez que nos hemos reunido, Dios nos ha hablado y Dios nos ha enseñado que como iglesia existimos para mostrar a las naciones su gloria. Ahora sale otra pregunta. ¿Qué clase de evangelio cree usted? Pastor, pues ¿cuántos evangelios hay? Pues si usted no lo sabía, hay muchos evangelios. Está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio de solamente amor, pero muchos no creen en el evangelio que tiene ambas cosas, amor y corrección. ¿Qué clase de evangelio cree usted? Si su respuesta a esta pregunta, mire, yo creo que tendrá un impacto directo en lo que usted piensa acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Ahora lo diré más claro. ¿Usted cree en el evangelio donde habla que debemos disciplinar al miembro que sigue pecando? ¿O usted cree en el evangelio que dice, no, ¿cómo crees, hombre? Si Dios es amor. Si usted solamente cree en ese evangelio, usted no está creyendo en el evangelio que tiene la extensión de la disciplina. Por esta razón es muy importante asegurarnos de que realmente estamos hablando del mismo evangelio antes de continuar. ¿Usted cree en el evangelio de amor y disciplina? Amén. Entonces vamos a seguir. Si no, aquí ya va a terminar el mensaje. Ahora mira, muchos líderes de las iglesias locales quieren alcanzar a los incrédulos
Y para alcanzar a los incrédulos, ¿qué hacen? Rebajan el evangelio a algo menor. Oiga esto. Hablar cerca o acerca de la gracia de Dios y hablar de amor incondicional y de fe, eso es lo más fácil. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere escuchar Dios te ama? No, hermano, no importa. Mira, no importa cómo usted lleve una vida. Lo importante es que Dios lo ama. Y mucha gente o toda la gente quiere escuchar ese tipo de palabra, el evangelio, que es puro amor. Y es fácil. Pero ¿sabes qué? Hablar de la santidad de Dios y del señorío de Cristo es lo más complicado. ¿Por qué? Porque la gente, el mismo creyente, rechaza la santidad de Dios y el quererse someter a Cristo. Y por eso en las iglesias locales que Dios habla a la iglesia local, al cristiano, al creyente, muchos de los creyentes rechazan esto, se enfadan y mejor se van. Van buscando un lugar donde les permitan ser libres en todo. Es más difícil hablarles de un arrepentimiento dado por el Espíritu Santo y de la responsabilidad de la iglesia bajo ese nuevo pacto. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque todas estas cosas exigen compromiso a las personas y luego producen la obligación de ser responsables. Más adelante, ya varias semanas vamos a hablar más adelante sobre el llamado. Y quiero darle una probadita solamente. Muchas veces, o la mayoría de cristianos, piensan tener un llamado o quieren tener un llamado sin ser preparados. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace Dios primeramente con el hombre? ¿Primero llama o primero prepara? ¿Usted qué piensa? No. Primero llama y luego prepara. Y allí está el error. Usted en su casa, ahí le voy a adelantar, lea la historia de José. ¿A poco él sabía que tenía un llamado de Dios? No lo sabía. Pero todo lo que él tuvo que pasar, que aprender para después llegar a ser el segundo de Faraón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, grábese esto. Dios primero llama y en el llamado te prepara. Imagínese, si Dios primero preparara y después llamara, nadie estuviera aquí. Yo tengo un dicho, digo, en la escuela de Dios no hay graduados. Y todos los días en el llamado, Dios nos está preparando si nosotros queremos. Pero de eso vamos a hablar después que terminemos todo esto. Está interesante. Está interesante. Entonces, la disciplina en la iglesia, cuando es tomada, produce un compromiso, produce una obligación a ser responsables. Hay muchos creyentes irresponsables. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces no hay disciplina en ellos. Y cuando Dios aplica la disciplina en ellos, se enojan, se irritan y mejor corren a la disciplina. Y cuando edificas una iglesia basada en un evangelio que pide poco compromiso y exige poca responsabilidad, es cuando la disciplina en la iglesia no tiene ningún sentido. Ayer hablábamos en el ensayo con los músicos y yo les decía,
Usted, baterista, tiene que comer batería, tomar batería, pensar en batería, practicar batería, todos los días. Usted, guitarrista, todos los días tienes que comer guitarra, pensar en guitarra, hacer tu amigo la guitarra. ¿Por qué razón? Porque todo es disciplina. ¿Se acuerdan cuando Cananías empezó a tocar la batería? Ahora ve usted el nivel que lleva el chamaco. ¿Por qué? Porque es una disciplina de todos los días. Le digo, no te permito que andes horas en el celular. Ese tiempo ocúpalo en leer tus partituras, en leer y tocar la batería. Esa es tu obligación, es la disciplina. En vez de ponerlo a descansar este mes que están de vacaciones en la escuela secular, lo llevamos al sindicato de música. ¿Para qué? Para que él lo que hace, lo haga bien. Lo haga con excelencia. ¿Para quién? Para Cristo. Para eso. Digo, no te quiero andar como vago en la calle corriendo. Habrá tiempo para eso. ¿Cómo se llama eso? Y que dirá la gente, ay, qué padres tan duros con el niño. Bueno, no es su niño. Y sabes una cosa, cuando la disciplina la aplicamos también en la iglesia, crecemos sanos, crecemos fortalecidos. Imagínese una congregación que ha sido alimentada con la leche espiritual del simple, tú crees solamente, y el amor incondicional, no. Dios te ama como esté, no hay problema. Borracho, marihuano, fornicario, adúltero, ladrón, el amor de Dios es incondicional, no hay problema. ¿Qué dice la Biblia que somos? Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero no la luz del mundo que está ahí. Ahora, sal, cuando habla de sal y luz, aquí está hablando de la palabra de Dios, que es la que da vida a los que están espiritualmente muertos. Y Dios, por medio de su palabra, quiere transformar a las personas y cambiar su trasfondo usando ¿cuál? Su palabra. ¿Qué hace una vida transformada? Una vida transformada hace que el testimonio de una congregación sea viva e inspiradora. El mundo no necesita una versión descafeinada o rebajada del cristianismo. Necesita algo lleno de luz y de sabor, algo diferente. Es lo que el mundo quiere ver realmente de los cristianos hoy día. Regresamos a Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué? Hace una pregunta, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego nos habla a los cristianos, a sus hijos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego remata el 16, dice, así ustedes como mis hijos, los cristianos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace unos días estábamos en el gimnasio con Ananías haciendo deporte y encontró una moneda ahí tirada. Me dice,
Abuelo, mira, me encontré una moneda. Le digo, ve, llévasela al dueño, que es Raúl, entrégasela. Porque todo lo que está aquí, él es dueño. Y si alguien viene y la busca y pregunta, dile, se la entregué al señor Raúl. Y cuando Ananías hizo eso, ¿sabe cuál fue la expresión del dueño? Esto es honestidad. Dice. Qué bueno. Dice. ¿Qué hace el mundo? La gente cuando ve las buenas obras en nosotros, glorifica a Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos de eso. Si nosotros somos fieles en lo poco, podemos ser fieles en lo mucho. Si encontraste un peso y con eso poquito lo diste allá donde debe estar, después te encuentras 100 pesos, vas a hacer lo mismo. Porque si eres disciplinado en lo poco, también lo podrás hacer en lo mucho. Entonces, ¿qué es la disciplina dentro de la iglesia? ¿O qué hace? ¿Cuál es el propósito de la disciplina dentro de la iglesia? Escuche, la disciplina dentro de la iglesia es formativa y correctiva. Y la disciplina es una extensión del evangelio y se comprende mejor a través de la práctica de todos los días cuando ejercemos esa disciplina. Y hay algunas preguntas como, ¿podemos disciplinar a alguien que no es miembro de la iglesia? Es más, que no es ni cristiano. ¿Usted qué haría? La Biblia dice que no. ¿Por qué dice que no? ¿Dónde, qué parte dice? No lo dice. Pero por ende, cuando el hermano en Corinto se metió con su madrastra, ¿quién fue el que fue disciplinado? ¿El hermano o la madrastra? El hermano. Ahora, por los contextos, se supone y se dice que tal vez esa mujer no era creyente. Entonces no podemos disciplinar a alguien que no es miembro del cuerpo de Cristo. No podemos. Pero sí podemos llamarle la atención, decirle, no lo hagas. Y sí podemos ponerlo en alto, que no haga desorden aquí en la iglesia. Y si él no entiende, entonces podemos actuar de otra manera. Pero disciplinarlo como se disciplina a un creyente, no. ¿Qué debemos hacer si uno de nuestros miembros abandona totalmente? Escuche bien, si un miembro, alguien que fue miembro de la iglesia, sirvió en un ministerio, adoraba al Señor, pero este miembro más adelante abandona totalmente la fe y deja a sí mismo llamarse cristianos, que digan, no sé por qué, a mí no me digas cristiano. Si se hace esto, hermanos, o sea, si alguien abandona esto, no es necesario ponerlo en disciplina porque él ya se fue. ¿Y por qué se fue? Porque nunca nació de nuevo. Entonces con ellos ni el tiempo voy a perder de estarlos, oye hermano, no han nacido. Ya no, es imposible. Si el Espíritu Santo no lo trae, menos yo, hermanos. Si alguien actúa así es porque nunca fue cristiano, no nació de nuevo. Entonces, la disciplina dentro del cuerpo de Cristo es una parte esencial dentro del proceso de disciplinar y por tanto, decíamos, es una extensión del evangelio. Una de las actividades más olvidadas en la iglesia de hoy es la administración de la disciplina en amor, conforme el evangelio, valiente y redentora. Ahora mire, hasta que no llegue el día en que por definición la iglesia del Señor Jesucristo se convierta en una iglesia realmente disciplinada, mientras eso no suceda,
seguirá siendo en gran parte la iglesia indisciplinada. Ya está estudiado y comprobado y recomprobado que muchas congregaciones locales se están llenando por transferencias de miembros. ¿Quiénes son esos miembros que se transfieren a sí mismos? Miembros que no quieren recibir la disciplina amorosa del Señor. Y ellos se transfieren ellos mismos, porque no quieren estar escuchando la palabra que confronta el pecado, la indisciplina. Y mejor se van. Y así pululan en las iglesias. Pero ¿cómo se van? Se van igual. Y llegan allá con el mismo problema de indisciplina. Y si el pastor allá es sabio y guiado por el Espíritu Santo, y empieza el Señor a mostrarle la indisciplina de la situación de la persona y lo aborda, yo le aseguro que él mismo se va a transferir a otro lugar. Y así va a andar. No se nos olvide que las iglesias locales, las congregaciones, existen para mostrar a las naciones la gloria de Dios y no el vituperio del evangelio. Y la gloria de Dios la mostramos por medio de un testimonio santo que vaya acorde a lo que estamos predicando según la palabra de Dios. Entonces volvemos con la pregunta: ¿se debe ejercer la disciplina dentro de la iglesia? La respuesta es sí, se debe ejercer. La otra pregunta: ¿por qué se debe ejercer la disciplina en la iglesia? Por amor. Ejercer la disciplina dentro de la iglesia es demostrar el amor de Dios. Es el propósito, demostrar el amor de Dios a su pueblo. Pero a veces nos confundimos, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo voy a disciplinar al hermano? Ay, no lo evidencie, pobre hermano. Es como con nuestros hijos, confundimos el amor. ¿Cuántos hijos a veces los dejamos que crezcan a su propia voluntad? Porque decimos, ay, no, ay, es que mi único hijo, ay, no, ¿cómo lo voy a? Sí, su único hijo. Pero ese único hijo, si usted, escuche bien, si usted no lo disciplina conforme dice la palabra, usted tendrá dolor de cabeza y después dolor de corazón. Así en la iglesia, si no hay disciplina para el hermano, este hermano va a crecer de una manera mal en la fe. Entonces debemos de ejercer la disciplina dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿Por qué? Porque al demostrarlo estamos diciendo, dando ver el amor de Dios hacia nosotros. Aplicar la disciplina es mostrar el amor por las personas. ¿Para qué? Para que él o ellos sean advertidos al arrepentimiento. Y para que el otro miembro diga, no, Señor, guárdame de no caer en practicar el pecado, de no estar pecando. Ejercer la disciplina dentro de la iglesia es demostrar el amor a las ovejas débiles y sean protegidas. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver más adelante. También es mostrar amor por un mundo que nos mira, nos observa, para que vean en nosotros el poder transformador de Dios. También por amor a Cristo, para que las iglesias obedezcan su santo nombre y lo ensalcen. Por otra parte, si nos abstenemos de ejercer la disciplina, estamos diciendo que amamos mejor que Dios.
que después de esto, mire lo que dice el Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Se lee así: el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, Él sabe que la disciplina produce vida, produce crecimiento y salud, y es provechoso para que participemos en su santidad. Ese es el propósito también de la disciplina. Luego, mismo Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice: y en aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, es muy cierto que la disciplina es muy dolorosa, pero cuando la disciplina se aplica, tiene recompensas. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, a los que reciben, aceptan la disciplina, los ejercita. Pero aquellos que la rechazan y que huyen, ¿sabes qué? Tarde o temprano tendrán la recompensa. ¿Por qué la disciplina se debe aplicar en la iglesia según la Biblia? Mire, se debe aplicar porque estamos diciendo, o estamos dando más bien la prueba de amor para el bien del creyente, que produce a menudo este amor y que nos revela la mano amorosa de Dios al aplicar la disciplina en lugar cuando nosotros nos sometemos a ella. Necesitamos someternos a la disciplina que Dios nos aplica en la iglesia. La disciplina de Dios tiene el propósito de ayudarnos a crecer, jamás a destrozarnos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud a la disciplina? La respuesta la tenemos en Hebreos 12:7. Si usted está en disciplina, o si el día de mañana Dios lo disciplina, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la disciplina? Debe ser una actitud correcta. Y al hacerlo así, estamos permitiendo que Dios realice su perfecto plan en nosotros. La disciplina es para nuestro provecho, para que podamos ser partícipes de su santidad, y nuestra sumisión trae mayor gloria a su nombre cuando nos sometemos a la disciplina. Por lo tanto, el amor debe motivar a la iglesia a ejercer la disciplina, el amor. Entonces, a nadie se disciplina porque se odia. No, se disciplina por amor a Dios. Sale una pregunta: ¿ama usted a su hermano? Amén. Entonces, si amamos a nuestros hermanos, entonces debemos estar de acuerdo en ejercitar la disciplina en él, en la iglesia, en vez de defenderlo. Ay, hermano, híjole, no, pobre hermano. No, hermano, si yo como hermano lo veo así, entonces estoy demostrando que no amo a mi hermano, y estoy diciendo que yo amo más que Dios.
Ponga toda su atención a lo siguiente. La palabra disciplina en la iglesia no es una palabra que nuestra cultura entienda. No, hablar de disciplina no, es no tener amor. Oiga esto. El mundo jamás comprenderá el amor de Dios hacia la disciplina. Pero esto es lo que la Biblia enseña. ¿A quién? A la iglesia, al cristiano. Entonces, ¿por qué se debe aplicar la disciplina en la iglesia? Porque es bíblica. Es una extensión del evangelio. Promueve la salud en la iglesia. Hace que el testimonio de la iglesia ante las demás personas sea transparente y reluciente. La disciplina advierte a los pecadores de un juicio mayor que está por venir. Y lo más importante, la disciplina en la iglesia protege al hombre y la reputación, el honor de Jesucristo ante el mundo. Entonces, ¿por qué no se aplica la disciplina en la iglesia? Muchas veces queremos tener más amor que Dios. Eso no se puede. Y a veces, mire, toca el momento de cuando a alguien se le pone disciplina, hay visitas. En ocasiones ha sucedido eso. Y el que viene de visita y mira todo esto, dice, ¿cómo? Yo vine porque dicen que ahí es puro amor. Yo vine aquí porque sé que los hermanos se aman, pero lo que veo que están corrigiendo a ese hermano. Como decíamos, el mundo jamás comprenderá el amor de Dios hacia la disciplina. Jamás. Pero la Biblia dice que es necesario hacerlo. O sea, a mí no me debe interesar si el que mi visita o que el que lo traje por primera vez le tocó este caso. ¿A mí qué? Ese Dios con él. Yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque así la Biblia lo enseña, que la disciplina es bíblica. Es una extensión del evangelio. Promueve la santidad, la salud de la iglesia. Hace que el testimonio de la iglesia ante las demás personas sea transparente y reluciente. Advierte a los pecadores de un juicio que está por venir. Y lo más importante, la disciplina protege al hombre y la reputación, el honor de Jesucristo ante el mundo. Jesús ha asociado su nombre con la iglesia. Si un miembro, un cristiano, da un mal testimonio, ¿de quién van a hablar mal? De Jesús, del evangelio, que luego dicen, ¿y eso qué es cristiano? ¿No así lo dicen? Así lo dicen. ¿Y eso que va a la iglesia? Jesús ha depositado su reputación en nosotros. Y a través de la vida de Israel en el Antiguo Testamento, Dios demostró que hará lo que sea necesario, escuche bien, para proteger su nombre. Si no nos ponemos bien, Dios enviará la disciplina. Y aún más, Jesús ha entregado a nuestras iglesias una tarea. ¿Cuál es la tarea? De cuidar su nombre. ¿Cuál nombre? De Jesús. De cuidar su reputación, su honor ante la gente. Es lo que tenemos que hacer como cristianos. Oiga esto. Nos guste o no, el mundo, la gente que nos rodea, sacará su conclusión o su opinión acerca de Dios basándose en nuestro testimonio. ¿Por qué cree usted que el evangelio ha sido vituperado como usted nos imagina? Porque los cristianos
hemos dado mal testimonio. ¿Y por qué razón? Porque en muchas congregaciones cristianas, iglesias locales, no se ha aplicado la disciplina. La disciplina dentro de la iglesia se centra en los que representamos a Jesús en el mundo. Y por eso el creyente debe representar a Jesús y no otro. Y parte del proceso del discípulo, es decir, la parte en la que se corrige el pecado y dirigir al discípulo hacia un camino mejor, es la disciplina. Y ser disciplinado significa ayudarlo a crecer, corregirlo según la voluntad de Dios. O más bien, el cristiano, ¿cómo se corrige o cómo se disciplina? Es una pregunta que hago. ¿Cómo se disciplina o se corrige el cristiano? Se hace a través de la enseñanza de la palabra y de la corrección, que es la disciplina misma. Como por ejemplo, vamos a la clase de matemáticas. Y cuando el profesor nos enseña la lección, la que sea, y luego nosotros empezamos a hacer la lección. Y luego dice el maestro, pide el cuaderno. ¿Y qué hace? Corrige los errores de los estudiantes. Así la palabra de Dios. La enseñanza y la corrección nos corrige nuestra forma de vivir en la vida como cristianos. Y este es el motivo por el que existe la práctica de la disciplina en la Biblia. Ahora, la Biblia nos habla dos tipos de disciplina: la formativa y la correctiva. La formativa ayuda a formar al discípulo a través de la enseñanza, y la disciplina correctiva ayuda a corregir al discípulo corrigiendo el pecado. Ahora algo más concreto. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Es el acto de retirar a una persona de la participación de la Santa Cena del Señor. Algo muy importante aquí, y quiero que tomen nota. Disciplinar a un hermano que pecó es el acto de retirarlo, que no participe de la Santa Cena del Señor. La disciplina, escuche esto porque aquí hay un malentendido. La disciplina no es un acto de prohibir a la persona que asista a las reuniones en la iglesia o tenerlo delegado ahí sin hacerle caso, no. Más bien, esa persona no puede ser parte de un ministerio ni de la Santa Cena del Señor. A eso se refiere la disciplina. Pero mientras ese cristiano esté disciplinado en la iglesia, él debe estar ¿dónde? En la iglesia. Donde fue, ¿qué? Disciplinado. Ese cristiano que fue disciplinado tiene que estar ahí, asistiendo a las reuniones. Claro, no participa de ningún ministerio, no participa de la Santa Cena, pero él se está congregando ahí y está al cuidado de los hermanos y del pastor. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Ok. Los apóstoles y la disciplina a los creyentes dentro de la iglesia. En ese tiempo había graves problemas con la disciplina también. Recordamos la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo recurre a la disciplina dentro de la iglesia en diferentes lugares donde la iglesia estaba establecida. Gálatas 6:1. Y vea lo que
el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. ¿Quién dice Pablo que debe restaurar al hermano que pecó? Un hermano que sea espiritual, un hermano que tenga buen testimonio, un hermano que la iglesia hable bien de él como un buen cristiano. En otras palabras, debe ser confrontada por cristianos espirituales de buen testimonio. Ahora, ¿qué pasaría si lo hace un cristiano carnal? Hermanos, eso podría ser más daño que bien. ¿Por qué? Porque le diría a aquel que le está aconsejando, le diría: bueno, tú me aconsejas que no haga esto y tú estás peor que yo. El cristiano espiritual, sin embargo, tendrá el corazón tierno de un pastor. Lo que hará es restaurar al transgresor. El cristiano espiritual no actuará con espíritu de soberbia o de superioridad, sino con un espíritu de mansedumbre, y recordará que él también puede ser tentado. Pero imagínate que yo vaya a querer restaurar a alguien que cayó en adulterio y yo estoy en adulterio. ¿Cómo voy a aconsejar a alguien de que cayó en adulterio y yo estoy en adulterio? Eso no lo permite la Biblia. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El creyente es llamado no solo a abstenerse de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué son las obras infructuosas aquí? Son las obras inútiles, ineficaces, obras que no tienen, que no producen. Dice que estas deben ser redarguidas o bien denunciarlas. Y se hace de dos maneras. Primero, con una vida santa, un buen testimonio santo. Y segundo, con palabras de corrección pronunciadas bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo es bajo la dirección del Espíritu Santo? Es por medio de la misma Escritura. ¿Por qué razón? Porque hoy está también la moda de que dice: es que Dios me dijo. Ok, pero ¿cómo te dijo Dios? Cuando yo digo Dios me dijo, es porque Dios me habló por medio de la Escritura. Porque hoy esto pulula. Es que Dios me dijo que... No, espérate. A ver, muéstrame dónde dice Dios me dijo. ¿Qué parte de la Biblia dice eso que tú me estás diciendo? Ok, veamos la disciplina que se le da o que se le hace a todo creyente en la iglesia que hace divisiones. Y aquí quiero llevarlo a un punto más profundo, pero con palabras sencillas. Y aquí Pablo le dice a Tito 3:10, porque había graves problemas de divisiones en las iglesias. Se lee así, Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo.
La escritura llama a este tipo de personas, miren, no lo llama cualquier cosa, lo llama herejes que causan divisiones. Y estos herejes reúnen en su contorno un grupo de personas con una perspectiva negativa. Este tipo de persona va a dividir una iglesia para defender su punto doctrinal favorito. Ahora lo voy a llevar más allá. Dividir una iglesia no es que usted se salga y se lleve a otros con usted. Eso ya es lo último. Escuche bien. Dividir una iglesia es cuando se comienza a hacer campaña negativa dentro de la misma. Por ejemplo, cuando alguien comienza a susurrar en los oídos de los demás, te dicen: hermano, ¿cómo ve usted la iglesia? Hermano, ¿cómo ve usted el ministerio aquí? Hermano, ¿cómo ve usted al pastor Pablo? Hermano, ¿usted está de acuerdo con el pastor lo que está predicando? Y el detalle de estas personas es que envuelven a hermanos que son niños espirituales. Mire, o sea, división. ¿Qué es lo que pasaba en Corinto? Uno decía: yo soy de Pedro. Ah, no, es que Pedro es ese espiritual y ese del Espíritu Santo. No, a mí me gusta Pablo porque es un maestro. Híjole, y estuvo a los pies del gran sabio Gamaliel. No, hombre, yo soy de... Y uno ahí decía: yo soy de Cristo. Gloria al Señor. Había uno ahí que estaba en sus cabales. Pero todos esos que decían: yo soy de Pablo, de Cefas, yo soy de Cristo, o sea, habían hecho una división en la iglesia. Y la Biblia llama a estos herejes. Mismo Tito 3:10 en la versión Nueva Internacional se lee así: al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo, es decir, ya no lo tomes en cuenta. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un pecador. Ahora, en la versión Biblia, Palabra de Dios para Todos, se lee así: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue haciendo divisiones, expúlsalo de la iglesia. Ay, está duro, ¿no? Está duro. Pero así dice: no, pero ¿cómo lo voy a expulsar de la iglesia? No. ¿Qué van a decir? Ahora, esa es la disciplina que se le debe dar al que anda dividiendo a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ay, pastor, no, por eso muchos no están de acuerdo con usted. Usted es muy duro. No, hermanos, es la palabra, no soy yo. Yo soy el primero que tengo que sujetarme a la palabra para poderla hablar libremente. Quiero dar esta conclusión. El propósito de la disciplina es exponer el pecado, que le encanta ese pecado esconderse como el cáncer se esconde en los miembros del cuerpo. Así el pecado. En la congregación, en la iglesia local o en la iglesia de Cristo, se esconde el pecado en los miembros del cuerpo, que es la iglesia de Cristo, como el cáncer.
Pero ¿qué hace la disciplina? Expone el cáncer de manera que sea eliminado rápidamente. Cuando alguien en el cuerpo humano dice, oye, es que no sabe lo que tiene. Tiene dolores, pero no, pero oye, ya le hiciste un estudio para ver, lo llevaste con el especialista para ver que le hagan un estudio, ¿qué es lo que tiene? En todo ese cuerpo había una parte, un miembro de todo ese cuerpo que está infectado, que tiene cáncer. ¿Y qué dicen? ¿Sabes qué? Todavía hay tiempo de quitar ese cáncer. Hay que hacer esto, aquello y lo otro. ¿Y qué hacen? Lo hacen de inmediato. Porque si no actúan médicamente, ¿qué va a pasar con ese cáncer? Ese miembro se va a empezar a regar en otros miembros hasta matar todo el cuerpo. Así en la iglesia. Si no se mata ese cáncer, que es el pecado, por medio de la disciplina, va a afectar a otros miembros. Porque van a decir, pues el hermano Juan sin miedo, como no tiene miedo, mira todo lo que hace. Y no dicen nada, pues es que ese es amor. Dice, el pastor sí, ese sí es. Me gusta porque el pastor tiene amor. No, si yo no lo hago, Dios lo hará conmigo. Y como dice el Salmo 521, para que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. Así es, hermano. Entonces, la disciplina es exponer el cáncer de manera que sea eliminado rápidamente. 1 Corintios 5:2, Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. Y hace una pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pero que decía, no, pues ese hermano tiene el don. ¿Y cómo? No, pues tiene un don. No, que siga él, que siga la pachanga. La disciplina, su propósito es advertir. ¿Advertir de qué? La disciplina advierte de un juicio venidero que está cerca. 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La disciplina es una advertencia compasiva. La disciplina, su propósito es salvar de la muerte, escuche, de la muerte física al hermano. La iglesia inicia la disciplina cuando ve un miembro tomar el camino hacia la muerte. Llamarlo, aconsejarlo y decirle, ¿sabes qué, hermano? Mira, vas derechito a la muerte física a una edad temprana. Cuando alguien toma el camino hacia la muerte y que cuando ninguna de nuestras oraciones ya produce que la persona vuelva en sí, usted puede orar y ayunar, Señor, pero el hermano es terco, no entiende. Y es cuando Dios usa la disciplina como herramienta y como último recurso. ¿Para qué? Para llevar a la persona al arrepentimiento. El propósito de la disciplina es protegerlo. Porque así decíamos, como el cáncer se extiende de una célula a otra, el pecado se extiende de una persona a otra. 1 Corintios 5:6. No es bueno nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, el propósito de la disciplina es mostrar un buen testimonio de Cristo. Ahora termino con lo siguiente. Debemos recordar como iglesia que somos
sal y luz. Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Padre, te damos gracias. Creemos fielmente el evangelio de la extensión de la disciplina. Cuando ya nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestra intercesión ya no hacen nada, Señor, a favor de nuestros hermanos, es cuando tú actúas al disciplinarlo para librarlo del camino de la muerte segura que lleva, la muerte física. Que el Espíritu Santo en esta mañana esté obrando, Señor, guardando esta palabra. A veces como padres podemos tener hijos, nietos, familias que tal vez están en esta situación. Y que nuestras oraciones, nuestro clamor, como que no han hecho ningún efecto favorable hacia ellos. Pero yo sé que tú estás obrando y tarde o temprano vendrá una disciplina y tal vez está por llegar, Señor. Yo solo te ruego misericordia, porque es mejor, como dice tu misma palabra, entrar cojo, manco, tuerto al reino de los cielos, que todo nuestro cuerpo sea echado al infierno. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo siga obrando en el corazón y en la vida, Señor, de todo hijo tuyo. Te lo suplico, mi Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Amén.